La Biblia, yo me acuerdo que la Biblia dice que habla de dos reinos. No hay una tercera posición. Habla de que fuimos sacados con poder del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Por lo tanto, habla de dos reinos. O estamos con uno o estamos con otro. No hay una tercera vía. No hay una vía así que sin consecuencias. No la hay, no la hay. Y además es que la raíz de Halloween es una fiesta satánica. Y que en el día de hoy se reúnen los satanistas de todo el mundo a hacer rituales, e incluso en países donde pueden hasta sacrificios humanos. Y aunque alguien se asuste, esto es una realidad. Y yo me asustaba también, no me asustaba, digo asustarme entre comillas, pero por ejemplo, la gente tiene que entender que en estos días se declara una violencia que se escapa al control de las personas. Anoche en Madrid ha sido una noche sangrienta. En la Plaza Elíptica, en la Plaza Tirso Molina, en Sevilla han estado a punto de tener una tragedia tremenda con una fiesta de menores. En Corea del Sur ha habido una desgracia impresionante. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere jugar con las cosas del poder de las tinieblas, está abriendo una puerta al mismo infierno. Y el infierno viene a robar, a matar, destruir y a arruinar todo lo que pueda. Y esto es una realidad, una verdad. O sea que nada es tan superficial y tan tonto como parece, ¿no? Claro. Más allá de lo que a mí me parece que estéticamente es horroroso, gente que está vestida de muerte o gente que está con un cuchillo clavado o simulando un cuchillo clavado, estéticamente me parece espantoso, me parece horrible. Pero independientemente de eso tenemos esta realidad, el mundo invisible que está detrás de lo visible. Sí. Esto es así. Desde que cuando Dios creó el mundo, ya había ocurrido en las esferas espirituales la rebelión del diablo y un grupo de ángeles. Cuando digo un grupo hablo de miles de millones. O sea, bueno, la Biblia habla de la tercera parte. Tercera parte. Entonces fue echado el diablo y fue echado a sus ángeles y son demonios. Y fueron expulsados. Y en el momento que Dios crea el mundo y empieza a funcionar la primera pareja y oyen la voz de Dios y empiezan a disfrutar de lo que Dios ha dicho, automáticamente viene el diablo a deshacer la obra de Dios. El diablo odia la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios más suprema? Es el hombre y la mujer, porque tenemos una parte de Dios, somos eternos, sí. Tenemos semejanza de Dios, y Él viene a destruir todo aquello, porque es el fundamento también de la sociedad y de la familia, la pareja, el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, y si Él destruye eso, pues va a destruir muchas cosas. Cuando Adán y Eva pecaron y dieron entrada a sus vidas al diablo, ¿qué ocurrió? Automáticamente vino el primer asesinato de la historia de la humanidad, y fue entre hermanos, y no hubo un motivo, no es que hubo una discusión, no es que a lo mejor se pelearon por una herencia, a lo mejor, ¿no? Que a veces oímos en las noticias que en un pueblo, en una ciudad, por una herencia han discutido y uno ha matado a otro, no, fue simplemente por cuestiones del corazón, algo interno, y esa es una realidad. Entonces no podemos abrir esa puerta. Si se abre la puerta a las cosas del diablo, las cosas van a ir mal. Y luego hay una estadística también a nivel mundial que habla de la influencia de la idolatría y de lo que son los demonios con los ídolos. Se hizo hace años un estudio a nivel mundial qué causas había detrás de que hubiera países en el mundo más prósperos y otros menos prósperos. Y hubo una coincidencia tremenda que donde había imperado el imperio de la Iglesia Católica Romana con toda la idolatría, y la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, donde había imperado la Iglesia Católica Romana es los países más atrasados, más pobres y más necesitados. Mientras que en los países donde se leía la Biblia no había idolatría en las reuniones, en las iglesias,
y se creía en el Evangelio de Jesucristo, eran los países estadísticamente más ricos, más influyentes y más saludables del mundo. O sea que son aún las estadísticas, aún la realidad social, aún la realidad material habla de las diferencias que hay de moverse bajo la influencia de las tinieblas o estar bajo la bendición de Dios. Porque Dios es bendición, pero el diablo es maldición. Es interesante. A mí hace pocos días el Espíritu Santo me llevó porque me desperté con este pensamiento, ese versículo bíblico de Hebreos 5:14 que habla de estar ejercitados, que dice, no están ejercitados, no se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. O sea que discernimiento habla de distinguir y hay que ejercitarse en distinguir el bien y el mal. O sea que el bien y el mal existen, la luz y las tinieblas existen. Lo que pasa es que hay que ejercitarse en distinguirlo y el problema es que la gente en general y algunos cristianos en particular no se ejercitan en distinguir el bien del mal. Les da lo mismo 8 que 80 y después vemos sus consecuencias. Claro, pero la confusión siempre viene cuando no hay una regla. Un ejemplo, el mundo hace muchos años tiene una confusión con las medidas. Un país medía por varas, otro medía por no sé qué, hasta que se sacó el sistema métrico decimal. ¿Qué ocurre? Eso ya marca las medidas. Una milla, un kilómetro, una milla náutica, una milla terrestre. Cuando tú hablas de millas náuticas, o sea, sabes, en España hablas de 1 kilómetro y sabes lo que hay. Entonces, cuando las personas no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren leer la Biblia, no quieren buscar en el Evangelio, ellos creen que se pueden quedar en una zona neutral, pero no es verdad. Es como tú dijiste antes, no existe una zona neutral en el mundo espiritual. Cristo lo dijo, no podéis servir a dos señores. O servís al Dios de este mundo, al mamón de este mundo, o servís a Dios. O servís al Señor, o servís a las riquezas. ¿Qué ocurre? Que también la Biblia dice que cuando el hombre no quiere escuchar a Dios, da la espalda a Dios, dice la Biblia que espíritus, demonios engañadores, vienen a traerle mensajes. Porque el diablo es padre de mentira. Y cuando el hombre no quiere oír a Dios, está bajo la influencia del pecado que comete. Y esa influencia trae mentiras. Y las mentiras es, no pasa nada, tú puedes vivir, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Señor, vete adelante. ¿Y qué ocurre? Todo engaño, toda mentira viene y se manifiesta. Porque aunque lleve tiempo. Yo ayer me quedaba sorprendido viendo las noticias, no recuerdo en qué museo, después de no sé cuántos años, han descubierto que el cuadro de un famoso pintor ha salido ayer en las noticias. Estaba colgado al revés. Hasta que ha llegado alguien que entiende y ha dicho, este cuadro está al revés, en un museo. Mira, el Evangelio es luz, es bendición. Todos los hombres tenemos la obligación de buscar a Dios para saber la verdad. Y la verdad es Jesucristo, es el Evangelio. Y cuando estamos en la verdad, distinguimos las cosas. Porque la luz manifiesta todo. Claro, y cuando uno está en penumbras, es difícil distinguir una cosa de la otra, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Sí, es verdad. Pero aquí vamos a dos cosas. Tú dijiste bien ese versículo bíblico que dice, por cuanto no creyeron, no quisieron creer en la verdad, o sea, cuando dice no quisieron creer, habla de una decisión que tomaron, dijeron no, esto no me interesa. El momento que desecharon el Evangelio, quedaron totalmente expuestos a la mentira del diablo. Sí. Quedaron expuestos. Ahora, pero están los otros que creyendo en el Señor, yendo a la iglesia, participando, pero no les interesa ahondar y profundizar, entonces les da igual lo que entra por la televisión, lo que ven sus hijos, lo que participan. Dice, total, es inofensivo. Eso es que quiero estar en la luz, pero que no me alumbre demasiado.
Claro, pero es que hay una cosa. El que alguien vaya a una iglesia no es garantía de nada. Es muy interesante eso. O sea, el que uno diga, yo soy evangélico, yo soy musulmán, yo soy judío, no dice nada. Lo que dice es lo que creemos y vivimos. Porque creer en Dios, la Biblia declara y manifiesta y revela que el diablo cree en Dios y tiembla. O sea, creer en Dios no significa nada. Creer en Dios es manifestar la verdad absoluta del universo. Porque la Biblia nunca se molesta en querer demostrar que Dios existe. Lo da por hecho. La Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia acaba, ven Señor, ven pronto. O sea, lo deja claro y es absoluto. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que nuestro corazón se convierta, se arrepienta de los pecados. Busquemos la verdad y vayamos al arrepentimiento para caminar en la luz. Los padres que aun llamándose cristianos no le den importancia a las cosas es porque ellos mismos, aunque no lo quieran reconocer, están tapando cosas, pecados ocultos. Pueden ser, que por algún motivo no quieren vivir una vida consagrada. Claro. No la viven y no la quieren vivir. Claro, porque la Biblia lo declara. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay algo que está puesto dentro de nuestras vidas y es la conciencia. Todos los hombres y mujeres por la noche oímos dos voces que no hablan audiblemente, pero que llegan muy profundo a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Son la conciencia y nuestros actos. Hablan claramente. Y además, yo cuando he hablado y testificado con gente del mundo del ocultismo y del espiritismo, hay una cosa que les he dicho y que es irrevocable y no me la han podido negar. Y les he dicho, vosotros sois personas que tenéis terrores y miedos, porque os habéis entregado a un demonio. Y me han confesado en privado que sí. O sea, esto es que la gente consulta las cartas o las velas o los pozos o cualquier tipo de rama que de la brujería, del chamanismo, de todo esto, la gente esa que ha entregado su vida para que un demonio les posea y les dé como poderes especiales, ellos están bajo un tormento tremendo. Porque ya lo declara la Biblia. Los demonios dicen, has venido a atormentarnos. O sea, es un mundo de tormento el mundo de las tinieblas. No hay nada inofensivo. Y si los padres lo ven ahora inofensivo, por desgracia, descubrirán pasando el tiempo cuál es el resultado de sus matrimonios, el resultado de su familia, el resultado de sus hijos. Sí, esto es algo muy duro de decir y precisamente lo que queremos en el día de hoy es traer una palabra de advertencia, porque como atalayas, el atalaya tenía la misión de estar observando y cuando venía el enemigo advertir al pueblo. Si él se callaba la boca, lo que le pasase al pueblo recaía las consecuencias sobre el atalaya. Él era el responsable. Ahora, si el atalaya abría su boca y el pueblo no se preparaba para enfrentar al adversario, el problema era del pueblo, ya no era responsable del atalaya. Como atalayas de Dios, hoy estamos aquí trayendo esta palabra de advertencia para aquellos que piensan que esto es algo inofensivo, que es algo inocuo, y están haciendo pasar a sus hijos, como la Biblia dice, hay de aquellos que hacen pasar sus hijos por el fuego, que hacerlos pasar por el fuego y todo eso es como, por ejemplo, la fiesta de San Juan, ¿no? Que los hacen pasar por el fuego y todo eso, que parece que es inofensivo, pero tiene su trasfondo en los ritos satánicos que había en la antigüedad, y que hoy, hablando de Halloween, dice el Señor advirtiendo, hay de aquellos que hagan pasar a sus hijos por este tipo de cosas. No es inocuo, habrá consecuencias. Y de esas consecuencias son de las que queremos librarles advirtiéndoles. No queremos venir a asustarles, pero sí queremos advertirles como atalayas. Sí, además hay una característica, Carlos, en todas las religiones. Todas las religiones tienen una característica
especial. Todas van a la idolatría. Levantan imágenes, levantan objetos a los que se les atribuye poderes, respuestas e intervenciones divinas o sobrenaturales. Y esto es mentira. Yo vivo en una zona, ahora actualmente en Tenerife, y lo he visto en Tenerife como el otro día paseando por una ciudad, pasé un ratito por una ciudad española que he estado en estos días allí llevando el Evangelio, y la misma cosa, o lo que hay en Madrid. La mayoría de los templos que tienen idolatría están levantados sobre culturas idólatras, en los mismos lugares. Tú averiguas dónde está levantada esta iglesia, esta basílica, esto otro, y si tú lees la historia, ahí había ya cultos a demonios y a otros ídolos que eran distintos. Por ejemplo, en Tenerife es famosa la Virgen de Candelaria. Pues la Virgen de Candelaria, la Basílica de la Virgen de Candelaria, está levantada en el área donde estaban los brujos guanches. O sea, ¿por qué se levanta así? Porque hay una influencia espiritual. Y al diablo le da lo mismo engañar con un ídolo de piedra de la cultura guanche o tal, como con alguien que digan que es una virgen o un santo o quien sea con poderes especiales. Porque la idolatría es eso, es dar culto a algo que no es Dios, algo que ocupa el lugar de Dios. Y cuando Dios da los mandamientos, como vulgarmente decimos en España, los 10 mandamientos, dice claramente, no te harás imagen de nada de lo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No solo no las harás, no las honrarás, no te postrarás, no les pedirás en absoluto nada. Y la brujería parte también de eso, de objetos, de cosas. Porque ese es el corazón del diablo, engañar y querer llevarse la gloria. Mientras que Dios en el Evangelio enseña, y Jesús mismo dijo a una mujer que buscaba la verdad, la hora ha llegado que los verdaderos adoradores, los que busquen a Dios y le quieran adorar, lo harán en espíritu y en verdad. Ahora, volviendo al tema específico de lo aparente inofensivo que puede llegar a ser que un niño se disfrace y participe en el colegio, y que de repente desde las autoridades de un colegio, cuando hay un padre cristiano que diga que no quiere que su hijo participe y le dice no, pero es una actividad escolar que es puntuable y que esto que el otro, digamos que ese padre es responsable, aún enfrentándose con respeto, enfrentándose al sistema. ¿Es tan inofensivo que en un colegio hagan eso? No, no es inofensivo. Y en primer lugar, es ilegal. O sea, nadie puede obligarte en una escuela a que tus hijos participen de algo que no es educación. El satanismo y Halloween viene de la brujería, no es educación. No es una tradición sana. Es una práctica satanista y espiritista. Y tiene los 3 grandes símbolos. Tiene el disfraz. ¿Por qué es horrendo? Porque en Halloween se ponían un disfraz muy horrendo para que los espíritus de los muertos, y especialmente uno que era el jefe de todos, no les pudiera dañar, como un camuflaje. ¿Por qué el tema de la frase truco o trato? No es una cosa inofensiva. ¿Por qué? Porque es una conversación de los hombres que, temiendo el mundo de los demonios, le invocan a los demonios para que no les haga daño y maldiga su casa y enfermen o se mueran. Y tenían que llegar a un trato con los espíritus demoníacos. Y las calabazas significan puestas en las puertas con cosas horribles para que se asemejen a los muertos y a los que han muerto, y encima con caras descompuestas, para protegerse de la influencia de los demonios cuando venían por la noche. Eso no puede ser inofensivo. ¿Un padre dejaría jugar con una pistola real y balas a sus hijos? No, nadie. Pues el espiritismo es
un arma letal para el corazón y el alma de los niños. Y si los profesores dicen eso, hay que hablar con los profesores y enseñarles. Y decir, mire, esta es la realidad de Halloween. ¿Usted cree que no es así? Y preguntarles, en su vida social, ¿a que conoce usted gente que es supersticiosa y con miedos y temores porque o consulta horóscopos o ha hecho la ouija o va a consultar a adivinos o magos o echadores de cartas? Y te van a responder, si son sinceros, que sí, y que esas personas están llenas de temores y de miedos. Yo me acuerdo hace unos años atrás, antes de venir a España, que en mi país nos invitaron a un programa de televisión, te estoy hablando hace unos 25 años, cuando esta fiesta, que no es una fiesta típica aquí en nuestros países, si bien viene de un origen celta y los celtas están también en el norte de España, sí, pero no es una fiesta típica, sino que es una fiesta que se trasladó de un contexto anglosajón, se trasladó a Estados Unidos y Canadá, y desde allí, bueno, se exportó, ¿no? Lástima que también no asumimos la fiesta del Día de Acción de Gracias de la misma manera, ¿no? Ojalá. Porque eso tiene otro trasfondo espiritual mucho más edificante. Sano. Entonces, hace unos 25 años no se había popularizado tanto, sino que cuando comenzó el boom y a popularizarse, entonces hicieron un programa de televisión que es volcado a los jóvenes e invitaron a personas de distintos ámbitos. Por ejemplo, había maestros, profesores, un catedrático de literatura inglesa y de cultura inglesa y literatura inglesa, había gente del mundo del espectáculo que hacía mucho dinero esas noches porque eran noches especiales, invitaron a otro hermano y a mí, 2 pastores. Entonces, cuando nosotros empezamos a explicar todo lo que significaba y dónde venía Halloween, la gente se quedaba con los ojos abiertos, decía, pero no puede ser. Y el que tenía una discoteca decía, pero yo lo único que hago es para una fiesta más. Pero cuando empezamos así a explicarlo, la gente se quedaba, algunos incrédulos, otros se quedaban diciendo, no puede ser tan así. Y cuando habló, después que hablamos nosotros, y todos expresaron lo suyo, habló el profesor de literatura y que sabía mucho de costumbres inglesas y todo eso, dijo, es así, esto viene de allí, así. Entonces él, lo que hizo este hombre desde su conocimiento profesional, él contó la realidad de lo que sabía, porque era profesor de literatura y de historia inglesa, ¿no? Entonces él contó todo lo que sabía. Y claro, una vez que queda todo expuesto, la gente elige. No. Es que hay 2 cosas que a veces se nos tacha por gente a los cristianos, que somos ignorantes y que somos extremistas. Cuando España entró en la democracia, de repente la democracia es buena, pero cuando se abre la puerta a las libertades, se abre a todo tipo de libertades. Se liberalizó la pornografía. ¿Qué ocurrió cuando los pastores o los evangelistas estábamos predicando en las calles y hablando a la gente? Nos decían que estamos atrasados, que la pornografía era conocer, que tal, que cual. Bien, ahora cuando se están volviendo locos las personas, los educadores, los políticos, la gente de la sociedad en hacer las cosas, están mirando a ver por qué hay tanta violencia en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes hoy. Y el último informe, que no es evangélico, que no es cristiano, lo que van a oír lo pueden descubrir en el mundo secular, es que la pornografía es una influencia dañina que hace que la actitud, las costumbres y los hechos de los niños y los adolescentes cambie totalmente. Todo
todo lo que es espiritual influye, todo. El problema es que, ¿por qué España estamos tan obsesionados en querer meternos en formas, en leyes, de espaldas a Dios? Pues si no vamos a creer a Dios, creemos a las tinieblas. Y el diablo no juega, y va a arrastrar. Y se tienen que plantear las familias y las personas de dónde nacen los problemas que tienen. ¿Por qué no pueden dormir? ¿Por qué somos uno de los países de Europa que más gastamos en medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para poder dormir? ¿Por qué somos uno de los países donde nuestros jóvenes tienen tasas de suicidio tan altas? Ahí hay un problema espiritual. Las enfermedades psicosomáticas están subiendo en España. La tercera parte de las consultas de nuestra medicina son por enfermedades psicosomáticas, que no son enfermedades en sí, son problemas del alma. Y Dios dice, y no queréis venir a mí, dice Dios, para que tengáis paz. Y no, la respuesta está en Dios, y no le demos vueltas. Y el diablo disfrazará de Halloween, la moda de la Ouija, o dirá que la doctrina Kerr, la filosofía Kerr es lo mejor que hay. Mentira. O querrá creer que echar cartas o consultar el horóscopo que es inofensivo. No hay nada inocuo, no hay nada. Todo influye al alma y al corazón. Depende de lo que queramos, a quién queramos abrir la puerta. O a Dios o a las tinieblas. Dios es Dios de bendición. Las tinieblas es maldición. Josué fue un líder del pueblo de Israel. Y él en un momento dado vio que todo el pueblo de Israel estaba como en una confusión, que ellos mismos se habían metido. Y Josué se pone delante de todo el pueblo y les dice, mirad, vosotros escoger a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y estos son tiempos de decisiones. Y lo mejor que pueden hacer los que nos están viendo en televisión y oyendo en la radio es, por favor, en el nombre del Señor, que abran la Biblia en sus casas, que lean el Evangelio con ellos, con sus hijos, que empiecen a decirle a Dios, quiero vivir la vida de paz, dame tu paz. Y Dios va a empezar a actuar. Es interesante que dijiste que es momento de decisiones y que también la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. O sea, no se puede estar con unos y con otros. No puedo estar con el Señor y siguiendo la corriente de este mundo, que según Pablo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Exactamente. Entonces, tenemos que ser valientes para decir no a la corriente de este mundo. En el ámbito que nos toque, en el ámbito en que estemos, sea con los amigos, porque los amigos, la influencia o la presión social para que participes de determinadas cosas, uno tiene que ser consciente y dice, no, yo si sigo a Cristo no puedo seguir la corriente de este mundo. Si quiero estar en la luz, no puedo seguir la corriente de tiniebla de este mundo. Entonces tengo que ser valiente para sobreponerme a la presión social. Tengo que ser valiente para enfrentarme, en el caso de los padres con los profesores, enfrentarse en el buen sentido. No estamos hablando de crear una rebelión, pero sí, si tengo que estudiar las leyes y saber defender mis derechos y los derechos de mis hijos a no participar de este tipo de cosas, tendré que hacerlo. ¿Por qué? Porque en la medida que no lo haga, le voy a dar paso a las tinieblas. Entonces, es una cuestión de decisión y saber que no pueden coexistir luz y tinieblas. O se sirve a uno o se sirve al otro. Hay alguien, no recordará el nombre, lo leí en algún lugar, alguien famoso que dijo, no me asusta, no me sorprenden tanto los gritos de los malos, sino el silencio de los buenos. Y Luther King dijo en aquellas charlas que él daba, nadie se nos puede subir encima si nosotros no nos arrodillamos. Y hay una realidad que el hombre de nuestros días, el hombre, la mujer, los jóvenes de nuestros días tienen que entender. Hay que pararse y llegar a la conclusión. Somos criaturas.
no somos dioses. No nos podemos creer lo que no somos, porque por ahí empiezan las mentiras del diablo y nos lleva por caminos de confusión a la sociedad y a la gente, y lleva por caminos de meter el alma humana a ataduras y a presiones espirituales. Entonces tenemos sencillamente que reconocer somos criaturas, y que piense cada uno, si yo voy a consultar algo del tarot, si yo voy a poner un objeto para la buena suerte, si yo acudo a que me hagan un horóscopo personal para saber por dónde tengo que caminar, esa es la primera señal de que estoy admitiendo que hay un mundo espiritual que influye y que yo estoy desorientado y estoy buscando. El asunto es buscar en el sitio que hay que buscar. ¿Y cuál es el sitio? Jesucristo es el único hombre de la historia que dijo 3 verdades absolutas. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. El Evangelio no contiene la verdad. El Evangelio es la verdad. Cristo no fue un ideólogo con verdades. Cristo fue la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Qué clase de vida se quiere tener? La que se está viviendo hoy, de tensiones, de encuentros y desencuentros, de ir rodando de cama en cama, de ir consultando cosas oscuras, de ir metiéndonos en cosas que avergüenzan. Ese es un camino de perdición. Es un camino extraño porque viene del mundo de las tinieblas. Y el mundo de las tinieblas mueve el espiritismo, el ocultismo y todas las pasiones desordenadas. Tenemos que venir a la luz, confesar y dejar que Dios nos ayude a ordenar nuestra vida. Porque el que es verdad, el que es vida y el que es camino, siempre nos va a dar la liberación. Y nos va a dar una meta y nos va a dar un futuro y nos va a dar una esperanza de vida. Porque en definitiva, Jesucristo resucitó de entre los muertos para que en Él tengamos vida eterna. Sí, y es muy importante. Y fíjate lo paradójico de cristianos participando en el culto a la muerte, diciéndose seguidores de aquel que venció a la muerte, ¿no? Qué paradójico y qué ridículo. Presten atención, y con todo respeto a mis hermanos que dicen que siguen a Cristo, que es aquel que venció a la muerte, que se enfrentó a la muerte y la venció, y yo, para seguir la corriente de este mundo y no sentir el rechazo social o participar de las fiestas inofensivas, participo consciente o inconscientemente de este culto a la muerte. Entonces es incongruente. Por eso el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, no puedo ser o considerarme hijo de Dios y participar de esto. Porque estoy desparramando. Desparramando con mi testimonio. Si mi testimonio es de aquel que digo, sí, Jesucristo venció a la muerte y resucitó, y tomo la Santa Cena, que es manifestar precisamente públicamente la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado por medio de su sacrificio, y lo hago públicamente, pero también públicamente después participo o dejo que mis hijos participen del culto a la muerte. Además, qué contradictorio, perdón. Totalmente. Y además hay una cosa que hay que entender. Me gustaría que los televidentes y los radioyentes, por favor, se parasen. Cuando todos muramos y nos presentemos a dar cuentas a Dios, no nos va a acompañar la sociedad. No nos va a acompañar el vecino, ni la esposa, ni el hijo, ni el jefe, ni el compañero de trabajo. Vamos a dar cuentas solos y personalmente. Entonces, ¿qué importa lo que diga el mundo? Lo que importa es lo que dice Dios. Y tenemos que volvernos a Dios. Porque el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, no es un mensaje
que ha sido barato. No, 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 no. El mensaje del Evangelio ha costado la muerte de alguien. Y ha costado la muerte de alguien que encima era inocente. Y siendo inocente es que era Dios el creador. Y se rebajó a ser hombre. ¿Para qué dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo? O sea, Cristo declara que hay obras del diablo en la oscuridad, en las tinieblas. Y todo eso es el mundo del ocultismo, de Halloween y de todos esos rituales de brujería y de chamanismo. Él vino a deshacer eso. Eso ha costado. Entonces tendremos que responder qué hemos hecho con ese sacrificio. ¿Qué hemos hecho con esa sangre derramada? Y tendremos que contestar solos. Y no podemos decir, no, es que fue tal. No, es que si todo el mundo lo hace. Que lo haga, que lo haga. Las mayorías casi siempre están equivocadas. El drama que tenemos en España es que se está escuchando políticamente y socialmente a unas minorías que están enredando a las mayorías y trayéndoles mensajes engañosos en cuanto a la educación, en cuanto a la realidad física, en cuanto a lo que somos y haciendo perder la identidad personal, humana, de la infancia, de la adolescencia y hasta de las personas mayores. No, la mayoría gritó a una autoridad romana, crucifícale. Sí, eligieron a Barrabás. A Barrabás, crucifícale. Pero no, la mayoría no dicen nada. Porque en definitiva, aquel hombre que dice dice, no es que las mayorías, esto le pasó a un siervo de un profeta, que vio el mundo que les rodeaba de soldados que les iban a matar, y dijo, es que hay una mayoría tremenda que va por nosotros. Y el profeta dijo, tú no estás viendo la realidad espiritual. Y oró a Dios y le dijo, permite que este siervo pueda ver lo que hay en el mundo espiritual. Y cuando el mundo espiritual se abrió delante de él y vio los ejércitos de Dios, de ángeles y de los poderes de Dios que eran superiores, exclamó, aquí está Dios, y ya perdió el temor. No, no, no. Las mayorías en la tierra son un espejismo de lo que es el poder glorioso de Dios y de Jesucristo. Por encima del diablo, por encima de la sociedad, por encima de las mayorías, hay un Dios de gloria que nos ama y un Cristo resucitado que es algo grandioso y que podemos tener comunión con Él y donde poder encontrar la paz que estamos buscando. Cuando se acude a estas cosas es porque falta paz en el corazón. Y Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. A mí me hace acordar Pedro. Pedro fue un hombre que hasta que tenía una personalidad y hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, no tuvo esa valentía para mantenerse como hijo de Dios, ¿no? Fíjate que en el momento difícil de Jesús lo negó 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, lo negó 3 veces. Hay muchos cristianos. ¿Por qué? Porque la gente lo reconocía como seguidor de Jesús y él decía, no, no, yo no soy, ¿quién es ese? Y muchos que con sus labios o con sus hechos están como Pedro negando a Jesús porque no tienen la valentía de enfrentarse a esta sociedad y decir, no, yo de esto no participo. Por mis convicciones, de esto no participo. Porque hemos hablado una parte de esta charla, la hemos hablado acerca de, para aquellos que creen que esto es inofensivo, que no es inofensivo, que tiene sus consecuencias. Pero esta parte de la charla es para aquellos que pretenden nadar y lavar y guardar la ropa, que no se puede. No se puede seguir a Cristo, servir a Cristo y a Baal. Servir a Dios y a las riquezas. No se puede participar de la cena del Señor y por otro lado participar de las cosas de este mundo. Es incompatible y es el momento donde quizás hay muchos que tengan que tomar de una vez por todas una decisión, porque si no, podrás ser uno de los primeros en la iglesia, pero si tus hechos no concuerdan, te pasará como a Pedro.
Pedro vivió una depresión después cuando se dio cuenta que con sus hechos había negado a Jesús. Aquel que dice, no, si hasta la vida estoy dispuesto a dar por ti. Pero cuando se enfrentó con la presión social de la que hablo, lo negó. Carlos, hay un hecho histórico que a mí me conmueve. Cristo murió desnudo. Le desnudaron. Eso para aquel tiempo. Cristo murió desnudo. Cristo murió en un monte de maldición. Cristo murió rodeado de malhechores porque le identificaron como un malhechor. Cristo murió martirizado, escupido, escarnecido porque le trataron como un hombre vulgar. Y Cristo murió en una agonía que derramó toda su sangre. Y Él, siendo Dios, no se avergonzó de cada uno de nosotros, que somos pecadores, porque todos hemos pecado. Entonces, hay una palabra que dice, y Dios tiene autoridad para hacer lo que dijo. El que se avergüence de mí y de mi Padre delante de los hombres, yo me avergonzaré de Él en el reino de los cielos. No podemos avergonzarnos de alguien que nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. No podemos avergonzarnos. O sea, no podemos en absoluto. Y si alguien se avergüenza del Evangelio es que no ama a Dios. Es que su vida espiritual está muy lejos de la vida auténtica de Dios. ¿Cómo yo puedo decir a mi esposa que la amo y luego no querer ir por la calle con ella porque me da vergüenza? ¿Cómo decir a un hijo te amo y luego no presentarle a mis amigos porque me avergüence de mi hijo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo nos podemos avergonzar de un Dios que nos ha amado? ¿Cómo podemos avergonzarnos de un Dios que nos da vida eterna y nos salva? ¿Cómo puede ser esto? Se cuenta de los tiempos de la Inquisición en España que cuando se llevó a un cristiano a la hoguera y se dijo, si renuncias al Evangelio, entonces te libras de la hoguera. Y este cristiano dijo, no, Dios siempre ha sido fiel, no le voy a negar ahora por unos pocos segundos de un fuego que me queme. Y dicen que él mismo se arrojó al fuego para manifestar que seguía creyendo en Dios. La Inquisición era mayoría y pasó. Este hombre, hermano nuestro, que murió en el fuego, como otros muchos, está gozando en la presencia de Dios. Hay victoria en Cristo, no hay vergüenza. Esto es interesante para que nos demos cuenta y seamos valientes, porque por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? El reino de los cielos es para violentos y valientes, no violentos en el sentido de violencia física, porque hay algunos que capaz que tienen un máster en violencia física, pero estamos hablando de violencia espiritual, esa violencia espiritual de tener que enfrentarnos con el reino de las tinieblas, sí o sí. Hay que enfrentarle y no participar en las obras infructuosas de la tiniebla. Pero si es que hasta los incrédulos, la gente que dice que no cree en Dios o que duda de la veracidad del Evangelio, de la palabra de Dios, a veces hasta te dicen, ellos mismos dicen, no, es que el infierno está aquí. O sea, como admitiendo esa realidad y esa espiritual. Y también hoy muere alguien famoso y es fácil encontrar en las entrevistas de televisión o de radio cuando... Y bueno, y que usted era amigo de fulanito, de tal y cual, hasta ellos admiten la realidad espiritual porque dicen, sí, le hemos despedido allá donde esté. Si es que el corazón del hombre, nuestra vida hemos salido de Dios y tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad total, es nuestra identidad espiritual, es nuestra identidad moral, es nuestra identidad como personas. Y cuando perdemos eso, hemos perdido el rumbo de todo. Y esa es una realidad gloriosa. ¿Cómo podemos negarnos? ¿Cómo podemos negarnos a caminar en la vida? Solamente si creemos las mentiras del diablo. Esa fue una de las palabras que el diablo usó para tentar a Adán y Eva. Con que Dios ha dicho. Y puso en duda las palabras de Dios. El consejo es que nuestros amigos que nos ven, que nos oyen, no duden de la palabra de Dios.
que la Biblia, a mí ha habido gente que ha dicho, no, es que la Biblia es un libro antiguo. Y yo he preguntado, antes de entrar en polémica, ¿usted ha leído la Biblia? Y muchos me han dicho, no. Entonces, ¿cómo sabe usted lo que dice? O sea, lean la Biblia, lean el Evangelio y van a descubrir palabras de vida eterna. En mi caso, gente que cuestiona la Biblia, porque es un libro antiguo, pero son fervientes lectores de Platón, de Homero, de los filósofos antiguos, que sus escritos aún son más antiguos todavía. Entonces hay muchos que dicen, no, pero esos son escritos, la Biblia, quién sabe quién. El mismo sistema para determinar la antigüedad y veracidad de esos escritos es el que se utilizó para la veracidad y la antigüedad de los originales bíblicos, de donde viene todo lo que leemos y lo que nos nutre y nos inspira. Y por otro lado, Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando tú escuchas verdaderamente palabra de Dios, en tu espíritu algo sucede, algo te conmueve. En tu espíritu, ahora, si tú lo quieres negar, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero yo Maswell o así, no recuerdo el apellido americano, tampoco es inglés, discúlpenme mi error, seguramente al hablar. Este fue un hombre que estudió todo este tema a nivel académico. ¿De qué libros tenía la humanidad más restos históricos fiables y descubiertos por la arqueología? El libro que más partes tiene descubiertas de su antigüedad es la Biblia. Y todos los restos que se van descubriendo de la Biblia, sea en el Mar Muerto, sea en otros lugares, concuerdan exactamente con la palabra de Dios que tenemos. O sea que si vamos al sitio académico, la Biblia gana la palma a todos, porque es el que más restos tiene conservados de lo que fue escrito originalmente. O sea que ese argumento no tiene sentido, no tiene sentido. Y es más, las profecías bíblicas que mucha gente en el tiempo pasado se ha estado riendo, ahora se están cumpliendo de una forma, vamos, que parecen el periódico del día de hoy. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y también tenemos el mensaje de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Exacto. Estamos ya en los últimos minutos, José Luis, y la verdad que la charla de hoy, como he dicho, intentamos dividirla en dos partes. Primero, aquellas personas que consideran que esto es inocuo, que es algo sencillo, intrascendente. Recordar, la fiesta de Halloween tiene su trascendencia espiritual. Sí, su influencia. Y es algo peligroso, con lo cual no se debe jugar. Y la otra parte es para los cristianos que de repente, por algún motivo en sus corazones, participan o permiten que sus hijos participen, que están cometiendo un grave error con graves consecuencias para ellos, para sus hijos, y que tiene que llamar la atención acerca de verdaderamente cómo está su vida espiritual. Sí, porque si no somos capaces de identificarnos con el Evangelio, tú has hablado antes de la amargura de Pedro. ¿Por qué Pedro fue quebrado y encontró amargura y lloró? Porque negó al Maestro. Y va a ser tremendo el día del juicio. Yo he podido visitar el volcán de La Palma en erupción. He podido ir con unos prismáticos, acercarme hasta donde me han permitido, y a la derecha del volcán se abrió un hueco impresionante, una de las bocas que más lava expulsó hacia donde la Fajana iba al mar. Me conmovió ver esa profundidad. Me conmovió estar escuchando el bramido del volcán. Me conmovió ver eso y pensé por un momento, Señor, ayúdanos a hablar a la gente cada día con más amor y más libertad para que nadie vaya al infierno. Por favor, oyentes, televidentes,
crea en el Evangelio, porque en juego está ir al infierno o ir al cielo. Son realidades espirituales. Así es, José Luis. Muchas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros y este testimonio. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos despedimos de los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Que Dios les bendiga.